Entonces nos quedamos en el siglo noveno, entrando al siglo noveno. Gloria al Señor. Y el siglo noveno comienza con la formación del Sacro Imperio Romano y un emperador designado por la iglesia. Cuando escuchamos este término, Sacro Imperio Romano, pensamos en una figura de autoridad sentada sobre el trono de Roma. Pero este no es el caso. Fue el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo, cuando Carlomagno, rey de los francos, ¿se recuerdan qué naciones integraban ese reino? Francia, Alemania y también estaban Bélgica y Holanda, que integraban el reino de los francos. Sí, Carlomagno era rey de los francos. Pues resulta que el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno llegó a Roma para orar. Y mientras estaba rodeado en oración, el Papa León III, que estaba de turno en Roma, fíjense qué cosas. Ahí estaba Carlomagno de rodillas, orando. Y en eso entra León III por la espalda y le coloca una corona de oro sobre su cabeza y lo declara rey del Sacro Imperio Romano. Ahí vemos a León III colocándole la corona a Carlomagno y nombrándolo rey del Sacro Imperio Romano. Voltaire describió el Sacro Imperio Romano como ni sacro, ni imperio, ni romano. Carlomagno fue probablemente el hombre más poderoso de Europa en ese momento. Declaró más tarde que si hubiera sabido lo que iba a acontecer al ir a Roma, nunca hubiera ido. Era un honor que con mucho gusto hubiera eludido. Él no quería ser rey del Sacro Imperio Romano. O sea, el Papa acababa de nombrarlo protector de la iglesia. Y esto era muy conveniente para la iglesia, porque ahora el emperador tenía la obligación de defender los intereses de ella. Y no solo esto, sino que estaba en la obligación de promover la fe católica en todo el imperio. Les voy a poner un ejemplo así, tal vez simple. Es como si la iglesia católica en Guatemala llegara con el señor Otto Pérez Molina y lo nombrara cardenal de Guatemala. Sí. Entonces se aseguraría la iglesia católica el apoyo y la defensa del señor presidente. Eso fue lo que hizo el Papa. Coronó rey del Sacro Imperio Romano o protector de la iglesia a Carlomagno, que era rey de los francos, el reino compuesto por Alemania, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Bueno, entonces esto era muy conveniente para la iglesia porque el emperador, repito, tenía la obligación de defender los intereses de la iglesia
Y no solo esto, sino también la obligación de promover la fe católica en todo el imperio. Ahora, Carlomagno dio muerte más tarde a miles de no creyentes que rechazaban la versión romana del cristianismo. Carlomagno se había convertido en algo así como un peón de la Iglesia Católica Romana. Hablando en términos generales, en el siglo IX, el siglo IX no fue para nada ventajoso para el verdadero cristianismo. La historia registra que la iglesia fue muy corrupta en este siglo. Escuchen, en el clero eran comunes las borracheras y la inmoralidad. Realmente la iglesia estaba en bancarrota espiritual. Sin embargo, a pesar de las condiciones precarias en las que se encontraba la iglesia a nivel general, esto es algo que a mí me consuela, siempre hubo un remanente que sentía la carga y la pasión por los perdidos. Entre esos pocos fieles se encontraban los dos hermanos llamados Cirilo y Metodio. Estos dos hombres nacieron en Tesalónica durante el siglo IX. Ambos eran teólogos y lingüistas muy dotados. Ellos hicieron esfuerzos importantes para alcanzar a los eslavos. Las tribus eslavas básicamente se habían infiltrado en la parte oriental de Europa durante los siglos VI y VII. Esto incluía a Moravia, la región de los Balcanes, Rusia, el Bajo Danubio, etc. Estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, aprendieron la lengua eslava y luego tradujeron la Biblia al eslavo. De hecho, ellos inventaron el alfabeto para los eslavos. Estos hermanos fueron conocidos como los apóstoles de los eslavos. Entiéndase pues, Moravia, la región de los Balcanes, Rusia, el Bajo Danubio, por ahí. Mientras que estos misioneros estaban trabajando en el oriente, en el norte había otro misionero llamado Óscar. Este hombre tenía la unción de sanidad. Fue conocido por los muchos milagros que sucedieron en su ministerio. Él trabajó fuertemente en Francia, en Hamburgo, en Escandinavia, enseguida en Dinamarca y en Suecia, predicando el evangelio. El misionero llamado Óscar. Óscar invirtió más de 30 años de su vida en Escandinavia. Cuando llegó el día de su muerte, lamentó el no poder ser mártir. En su juventud declaró haber tenido una visión donde se veía con una corona de mártir. Sin embargo, debemos entender que muchos fueron mártires mientras vivieron. Como Pablo dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Escuché hace un par de días un segmento de la historia de Abraham Lincoln. Y el que estaba hablando dijo que Abraham Lincoln murió antes de que lo mataran, porque dice que su esposa ya lo había asesinado. Me llamó poderosamente la atención, porque dice que su esposa todos los días, por mucho tiempo, lo vivía insultando e insultando e insultando, y le criticaba todo. Le decía: tú caminas como los indios,
esas orejas que tienes se te salen del marco normal del rostro. Sí. Y dice que en una ocasión, mientras estaban en un día de descanso en un hotel, ella estaba sentada con él ahí, y no sé cómo comenzó una discusión, y luego ella tomó una taza de café caliente y se la tiró en el rostro. Y el hombre era tan manso y tan humilde que se quedó callado, y la dueña del hotel vino y con un pañuelo le secó su rostro. Entonces este hombre decía: Lincoln murió antes que lo asesinaran. ¿Verdad? No fue, o sea, ya la esposa lo había matado antes de que me fue el nombre de este hombre, lo asesinara. Entonces la idea es que no se necesita llegar a la muerte física para morir. Y este hombre que estamos analizando, Oscar, tenía el anhelo de ser mártir, y aunque no se cumplió físicamente, sí él seguramente cada día moría. El analfabetismo de estos siglos cooperó no solo para que la comunicación fuera precaria en Europa en ese entonces, sino también para que las tinieblas dominaran. De hecho, muchos sacerdotes no podían leer la Biblia porque estaba escrita en latín. Ahora, para combatir el analfabetismo, Carlomagno ordenó la creación de escuelas y atrajo a muchos de los principales eruditos de su época a su corte. Entre ellos estaba Alcuino de York, quien era un hombre muy instruido, nacido en el año 735 y fallecido por el 804. Y él fue el brazo derecho de la política educacional del emperador Carlomagno. Y también fue el principal representante del renacimiento carolingio, y es venerado como santo por la iglesia anglicana y la católica. Alcuino de York, quien trabajó mucho en la educación. Bueno, llegamos ahora al siglo X, al siglo X, año 900 al 999. En este siglo fue un siglo de gran oscuridad, hermanos, y desesperación. Nunca fue más aplicable la expresión ciegos, guías de ciegos, que durante este periodo. Porque la iglesia estaba ciega guiando a otros ciegos. El clero en su mayor parte vivía en un estado de letargo espiritual y de indulgencia viciosa, sin exceptuar a los obispos. En realidad era el obispo supremo, el Papa de Roma, donde la iniquidad encontró su culminación. Ningún pecado era demasiado vil que no lo pudiera perpetrar el ocupante del trono papal, ni tampoco había preocupación por la calidad moral que debía tener el que lo debiera ocupar. En cierto tiempo se afirma que fue ocupado por una mujer y posteriormente por un joven inmoral de 18 años. Estoy hablando del trono papal. De hecho, uno de los cronistas de la época dijo que el fin del mundo estaba próximo. Muchos pensaban que el mundo terminaría en el año 1000. En resumen, el estado de la Iglesia Católica Romana era desesperado. Después de la muerte de Carlomagno, en el siglo anterior, la dinastía carolingia se dividió entre los nietos de este. El título de sacro emperador romano estuvo vacante por muchos años. Cuando murió Carlomagno, Roma se quedó sin protector contra los invasores. También estaban los problemas internos de la iglesia que afectaban a toda Europa. Además hubo un colapso de la cultura y el orden civil durante este siglo.
Los invasores extranjeros saquearon y destruyeron las propiedades de la iglesia. Bueno, realmente todo era un caos en el siglo X. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre conserva y preserva un remanente fiel en cualquier época de apostasía. A estas alturas aparece en la escena un personaje que queremos mencionar, Otón I, u Otón el Grande. Él tomó el imperio carolingio bajo su control. El Papa Juan XII, que lo tenemos ahí, lo coronó el nuevo sacro emperador romano. Otón, a quien vemos allí, llegó a ser tan poderoso que aún el Papa le temía. De hecho, el Papa levantó un complot contra él. Al darse cuenta de esto, Otón instaló un nuevo Papa. Esta conexión con Alemania continuó hasta más o menos el año 1250, con cierto número de sucesores de Otón ocupando el puesto de emperador del Sacro Imperio Romano. Bueno, llegamos ahora al siglo XI. En este siglo se dieron cambios de forma, pero no de fondo. El Islam continuó avanzando avasalladoramente en Europa y el Asia Menor. Los musulmanes egipcios saquearon la iglesia del Santo Sepulcro en el año 1009. Luego, en el año 1071, los selyúcidas conquistaron Armenia, terminando con el imperio bizantino en Asia Menor. Los selyúcidas eran turcos dirigidos por Seljuk ibn Dukak, y también ellos llevaban la espada del Islam. O sea, los selyúcidas eran musulmanes, eran islámicos. Es triste ver en este siglo al Asia Menor siendo dominada por los musulmanes, considerando que el Asia Menor en el tiempo pasado, principalmente en los días de los apóstoles y principalmente en los días de Juan, el Asia Menor había sido evangelizada y había sido poblada por muchas iglesias cristianas prominentes. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 encontramos ¿cuántas iglesias del Asia Menor? 7 iglesias, pero no solo habían esas 7, esas eran las 7 principales. Había muchas otras iglesias que eran cubiertas por estas 7 principales. Pero miren, en el siglo XI vemos a todo el Asia Menor siendo invadida por el islamismo. A mediados del siglo XI, la autoridad papal comenzó a recobrar su dominio. El Papa Gregorio VII enfatizó que la autoridad de la iglesia era suprema. También convirtió en ley el celibato del sacerdocio. Esto fue en el año 1073. Un dato interesante: el celibato fue convertido en ley por este Papa Gregorio VII en el año 1073. Desde ahí los sacerdotes no tienen permiso de casarse. De hecho, Gregorio VII destituyó de sus cargos a los clérigos casados. Sin duda alguna, esta es una de las razones principales por las cuales la Iglesia Católica ha caído en problemas morales que la han empañado a través de los siglos, porque obliga a sus clérigos a quedarse sin casar. Pero este hombre fue el responsable de eso, el Papa Gregorio VII.
En contraposición a esta doctrina, el apóstol Pablo, cuando escribe sobre los requisitos o reglas para los pastores, específicamente menciona el matrimonio. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, verso 2 al 5. Yo no sé qué hacían la iglesia, hermanos, con estas escrituras. ¿De dónde se sacaron el celibato para los líderes, para los pastores? Cuando Pablo, hablando de los ministros, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. En la parte final dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Realmente, ciegos, guías de ciegos. No es natural que los hombres permanezcan solteros, aunque sabemos que hay sus excepciones. Y cuando suceden esas excepciones, hay gracia de Dios para cumplirlas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el éxito de un pastor depende mucho de su esposa. Ella es su ayuda, quien lo anima, lo aconseja y le ayuda a pastorear al rebaño. Pero el celibato prohibía a los obispos, a los pastores, casarse. Es un hecho que la esposa del pastor fue creada para ayudar al pastor a cumplir su llamado. También es importante entender que la familia del pastor debe ser el modelo o patrón que las familias de la iglesia deben imitar. Es muy difícil para un pastor soltero aconsejar acerca de problemas familiares con los cuales ni siquiera se puede identificar. También en este siglo se dieron a luz nuevas órdenes monásticas. Escuchen esto: en el siglo XI aparecieron varias órdenes monásticas. Quiero mostrarles algunas. Apareció la orden de Cister. Esta orden era una orden reformadora, dedicada a reformar las cosas en la iglesia. También en este siglo apareció la orden jesuita. Los jesuitas famosos aparecieron en el siglo XI. Esa orden era una orden misionera. Eran enviados a abrir misiones, campos. También apareció la orden agustina. Esta orden era la que se dedicaba a la enseñanza, eran maestros. La orden agustina. También apareció la orden dominica, los dominicos. Y ellos se ocupaban de detectar a los herejes y castigarlos, los dominicos. También apareció la orden franciscana, que era extremadamente legalista. Y así aparecieron otras órdenes más en el siglo XI. Es de notar que en este tiempo aparecieron hombres interesantes que dejaron una huella importante en la historia de la iglesia. En este siglo apareció Francisco de Asís, Bernardo y el hermano Lorenzo, quienes a través de sus canciones y poemas mostraron su sincero amor a Cristo. Además, debemos entender que muchos de los reformadores eran monjes. Por ejemplo, Juan Hus, Juan Knox, Lutero mismo, eran monjes. Y Lutero era de la orden agustina. Estos hombres están representados por aquellos que no contaminaron sus vestiduras en el libertinaje espiritual de la iglesia de Sardis, a la cual corresponde esta época. Más adelantito hablaremos un poquito de estos hombres. Una doctrina terrible que apareció en el siglo XI, mucho oído,
fue la doctrina de la transubstanciación. Fue una doctrina terrible que apareció en el siglo XI. La doctrina de la transubstanciación. Amén. ¿Qué es la doctrina de la transubstanciación? Oigan, es la creencia de que la sustancia del pan en la Santa Cena o en la Eucaristía para ellos se convierte literalmente en la sustancia del cuerpo de Cristo, y que la sustancia del vino se convierte literalmente en la sustancia de la sangre de Cristo dentro del que los recibe. Y esto obviamente no es cierto. Cristo estaba hablando simbólicamente cuando dijo las palabras que están escritas en Mateo 26, 26 al 28. Leamos las palabras de Cristo en relación a este asunto. Cristo dice ahí, o la escritura dice ahí, y mientras comían, fíjese, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y esa palabra esto es muy importante. Muy importante. No está diciendo sino esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Esto, una vez más, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo estaba hablando ahí simbólicamente. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. El vino es un símbolo de la sangre de Cristo. No puede ser el pan convertido en el cuerpo de Cristo, ni puede ser el vino convertido en la sangre de Cristo, literalmente. ¿Verdad? Esto es algo simbólico. De la misma manera que en Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y eso no quiere decir que Cristo se hizo un árbol, ni que nosotros seamos ramas literalmente. Era un simbolismo espiritual. Sin embargo, hermanos, y hasta el día de hoy ustedes pónganse a ver con detenimiento cuando los sacerdotes ofician y cuando ellos predican. Hay unos curas de veras tremendos para defender la doctrina de la transubstanciación. Y ellos afirman, pero así con vehemencia, y que literalmente el pan se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre de Cristo, literalmente. Pero esa es una doctrina falsa. Bueno, hace un ratito les hablé acerca de el gran cisma. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan del gran cisma? ¿Sí? La división entre Oriente y Occidente, ¿verdad? La división de la iglesia entre el Oriente y el Occidente. El Occidente tenía como capital a Roma y el Oriente como capital a Constantinopla. Muy bien, entonces hablemos un poco acerca de ese gran cisma. Cuando a nosotros se nos habla de Europa Oriental y Europa Occidental, generalmente pensamos en la cortina de hierro, cuando el comunismo separó la parte oriental y la parte occidental de Europa. Pero en realidad la división entre el Oriente y el Occidente viene de la Edad Media. Viene de la Edad Media. Ahí tenemos viniendo aquí el cristianismo unido
de repente en 1054, los católicos se quedan en Occidente fieles a la autoridad del Papa de Roma, y luego la iglesia, llamada la iglesia ortodoxa, se va para Oriente y queda fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Eso se le llama el gran cisma. Había una lucha continua, una lucha de poderes entre Constantinopla, el catolicismo oriental, y Roma, el catolicismo occidental. Roma reclamaba ser la cabeza y demandaba que Constantinopla se sometiera a su dominio. Esta lucha de poderes, después de tanto tiempo, causó lo que se llamó pues el gran cisma o la gran ruptura en el año 1054. Los actores centrales en el conflicto eran Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla. Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, y León IX, papa de Roma. En los meses que condujeron al 6 de julio de 1054, Cerulario había condenado fuertemente a la iglesia de Occidente por algunas de sus prácticas y creencias religiosas. Como parte de su ataque, Cerulario excomulgó a los obispos de Constantinopla que seguían ciertos ritos de la iglesia de Occidente y cerró sus iglesias. Mientras tanto, en abril del 1054, León IX había enviado una delegación a Cerulario encabezada por el cardenal Humberto, con su propia lista de demandas y acusaciones contra el patriarca. Según todo ocurrió, León murió a mediados de la misión, pero la delegación continuó su tarea. Trágicamente, las reuniones entre el cardenal Humberto y el patriarca Cerulario, porque ya había muerto León IX, entonces el cardenal Humberto se enfrentó al patriarca Cerulario. Esas reuniones fueron ásperas. Se tensionaron al punto de la ruptura. Los delegados romanos marcharon hasta dentro de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla y colocaron ahí adentro de la iglesia, la bula o el decreto papal sobre el altar, excomulgando a Cerulario. Esto fue el 6 de julio del 1054. Fíjese qué cosa. Después de ser excomulgado de su propia iglesia, Cerulario se reunió con sus obispos y emitió declaraciones polémicas contra las prácticas de la iglesia de Occidente. Estas también condenaron la delegación del papado y anatematizaron. Declararon anatema pues a Humberto, el representante de León IX, con las mutuas excomuniones. La posibilidad de una solución y reconciliación vino a ser algo imposible. Entonces el siglo X realmente fue un siglo 11, ¿verdad? Sí, fue un siglo de mucho, pero mucho conflicto. Ahí se dio entonces la ruptura de la iglesia católica. Bueno, vamos a iniciar
una etapa crítica siempre en el siglo XI. ¿Cuántos han oído hablar de las cruzadas? Las cruzadas. Pues esas vinieron en el siglo XI. ¿Qué eran las cruzadas? Fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y por el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente, escuchen amados, porque esto es bueno que lo sepamos y que lo captemos. Las cruzadas vinieron con el objetivo inicial de restablecer el control cristiano sobre la Tierra Santa, o sea, sobre Jerusalén, sobre la tierra de Israel. O sea, a estas alturas, Israel en otra línea de la historia, Israel había caído bajo la conquista y la invasión de una serie de naciones que se cambiaban el dominio cada poco. Entonces, la Iglesia Católica Romana pensó en liberar a Jerusalén de la posesión de las naciones que se apoderaban a su antojo de esa tierra. Entonces, se iniciaron con el objetivo específico de restablecer el control cristiano sobre la Tierra Santa. Y estas cruzadas se libraron durante un periodo de casi 200 años, desde el año 1095 hasta el 1291. Por casi 200 años se realizaron las cruzadas. Aquí tengo escrito, las cruzadas tenían por lo menos 4 objetivos. No 4 objetivos, sino 4 detalles importantes de las cruzadas. Primero, las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes. Primero, era para restablecer el control cristiano. Después fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos, paganos, judíos, cristianos, ortodoxos, griegos, rusos, mongoles, etcétera, etcétera. O sea, los enemigos políticos de los papas. Las cruzadas no fueron más que un asalto contra miles de personas inocentes, sancionado por la Iglesia Católica Romana. Moralmente, las cruzadas fueron una atrocidad, y lo más terrible fue que se hicieron en nombre de Dios. Los cruzados tenían en sus escudos el emblema de la cruz, y su grito de guerra era en latín Deus vult, que significa Dios lo quiere. Y ellos hicieron grandes masacres de inocentes con el pretexto de liberar la Tierra Santa de la posesión de otros pueblos que no eran cristianos. Pero eso fue solamente una máscara, un parapeto para descargar su sed de sangre en contra de los inocentes. Ahora, la Iglesia de Roma, para financiar tales cruzadas, vendía indulgencias. Fíjense, como sabemos, los gastos de una guerra son inmensos. Para sufragarlos, la Iglesia romana pedía patrocinar a un guerrero que peleara en la supuesta Guerra Santa,
y decía que los patrocinadores podían reducir su condena en el infierno por 20 años. Entonces, si tú patrocinas a un soldado para ir a la cruzada, reduces tu condena en el infierno por 20 años. Una de las ofertas papales era que el que participara en la cruzada recibiría la absolución de todos sus pecados y la promesa de la vida eterna a todos los que murieran en batalla. Qué tremendo. Hubieron 8 cruzadas, entre ellas una llamada la Cruzada de los Niños, organizada por un muchacho, pastor, un niñito, fue el que dirigió esa cruzada y casi murieron 90,000 niños de hambre y fatiga. Fíjese, en esa cruzada. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Llegamos entonces ahora al siglo XII. Año 1100 al 1190. Cuando entramos al siglo XII, continúan las cruzadas. Continúan las cruzadas. El papado medieval estaba en la cúspide de su poder y continuaron promoviendo las cruzadas. Uno de los propósitos de las cruzadas, como dije hace un momento, era liberar a Jerusalén del dominio de los pueblos invasores. Por lo que el flujo de ejércitos fue constante de Europa a la Tierra Santa y también de la Tierra Santa a esas naciones. Aunque muchos de los cruzados adoptaban las costumbres orientales y a veces se quedaban allá. En este siglo XII, comienzan a aparecer las grandes catedrales y se prolongó al siglo siguiente. Hubo también un mayor énfasis en la educación, al punto de que las catedrales se convirtieron en escuelas y más tarde en universidades. Debemos entender que todas las universidades famosas, escuchen, tuvieron su origen en la iglesia. Para mencionar algunas, citamos a la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Bolonia, que son universidades famosas, entre otras. Estas universidades empezaron como escuelas catedralicias. Es más, todos los catedráticos en esas escuelas eran clérigos. En este siglo XII apareció la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Creo que ustedes saben que esta doctrina declara que María nació sin pecado, ¿verdad? Inmaculada Concepción de María. Eso apareció en el siglo XII, diciendo que ella había sido concebida sin pecado, lo cual es falso también. Hay muchas cosas que demuestran que María era una mujer normal, solo que era una fiel creyente y una consagrada jovencita. Por ejemplo, ella tuvo que ofrecer la ofrenda por el pecado que se requería en la ley. Leamos Lucas 2, 22 al 24. Si ella hubiera sido sin pecado, ¿para qué ofrecer una ofrenda por el pecado? Pero ella ofreció una ofrenda por el pecado. Lucas 2, 22 al 24 dice:
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, que era la ofrenda por el pecado. Si María hubiese sido concebida sin pecado, no habría tenido necesidad de ofrecer una ofrenda por el pecado. Aún en su Magnificat, Lucas 1:46, notemos lo que María dice. Y son palabras de ella misma. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Note 2 palabras interesantes: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso significa que ella necesitó ser salva, ¿verdad? Ser salva. Mi Salvador. Y la segunda palabra interesante: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se consideraba tener una naturaleza de bajeza, y eso es un sinónimo de una naturaleza caída. Bueno, pero la doctrina de la Inmaculada Concepción de María apareció en el siglo XII. Amén. Miremos uno de los hombres más notables de este siglo. Fue Bernardo de Claraval. Este hombre fue un renombrado clérigo que fundó el famoso monasterio de Claraval o Claraval, Francia. Y quizá él fundó también otros 75 más monasterios. Este hombre fue un prolífico compositor. Aún en el día de hoy cantamos algunos himnos que este hombre escribió. Además, Bernardo fue un gran predicador de su tiempo. La historia relata que las mujeres escondían a sus esposos y a sus hijos cuando Bernardo venía a su pueblo, ya que su predicación convencía a muchos a abandonar a su familia y a sus hijos y sus trabajos para seguir a Cristo. Ahora, acordémonos que seguir a Cristo en esa época significaba recluirse en los monasterios. Así era la forma. Por eso es que las pobres mujeres escondían a sus esposos y a sus hijos, ¿verdad? Porque si oían a Bernardo, se quedaban solas. Los convencía de seguir a Cristo y que se fueran a recluir a los monasterios. Sin embargo, Bernardo estaba equivocado en varias cosas. Por ejemplo, en esto de separar a los padres de sus familias, cosa que no es aprobado por el Señor, ¿verdad? Además, Bernardo abogó por la segunda cruzada contra los musulmanes en los años 1147 al 1149, y también abogó a favor de la guerra contra Constantinopla. O sea, era un hombre que apoyaba la violencia. Ahora, hay algo que debemos aclarar aquí, y espero que no me malentiendan, pero hasta cierto grado debemos excusar a hombres como Bernardo debido a su ignorancia acerca de los tiempos. Ahora, cuando decimos excusar, no estamos diciendo que debemos perdonarlo por sus equivocaciones, sino más bien estamos considerando que no tenían la luz que nosotros tenemos y que por eso actuaban de esa manera. Debemos entender y recordar siempre que Dios juzga a los hombres de acuerdo a la luz de su generación.
Y en este punto, hermanos, creo que la generación que será juzgada con más drasticidad será nuestra generación, porque ha recibido luz y mucha luz. Ahora, la época del oscurantismo fue en cierta manera como el tiempo de los jueces. Cada hombre hacía lo que consideraba correcto a sus propios ojos. Esto, por supuesto, no excusa lo que hicieron, pero sí disminuye la severidad del juicio. Como el mismo Señor dijo en Lucas 12, 47 y 48. Leamos ese pasaje. Lucas 12, 47 y 48. Jesús dijo: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. O sea, ¿quién? El siervo que conoce la voluntad de su Señor. Miremos el 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso debemos considerarlo al estudiar la historia de la iglesia. Ahora, al continuar con la historia, veremos que algunos reformadores, por ejemplo, odiaban a los judíos y otros fueron culpables aún de derramar su sangre. Sin embargo, quiero terminar leyendo Hechos 17:30. Y este es un mensaje para nosotros hoy. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y yo creo que esta generación será juzgada fuertemente por toda la luz que hemos recibido y que estamos recibiendo. Bueno, terminemos el siglo XII para entrar mañana al siglo XIII. Y quiero decirles que en el siglo XII aparecieron los... ¿Han oído hablar de ellos? Los valdenses. Aparecieron los valdenses. Se puede decir que los valdenses fueron los primeros reformadores de la iglesia en la era del oscurantismo. Ellos tuvieron sus orígenes en un hombre llamado Pedro Baldo, de la ciudad de León, Francia. Ellos conservaron la fe cristiana y el apego a las escrituras. Los valdenses eran practicantes de buenas obras. Ellos creían en cosas sobrenaturales como visiones, lenguas y profecía, y enfatizaban las enseñanzas del Sermón del Monte. Siendo perseguidos por la iglesia romana, ocuparon las montañas de los Alpes al norte de Italia y eventualmente se extendieron por toda Europa. Los valdenses, alabado sea el nombre del Señor, mientras la iglesia institucional estaba en las condiciones que hemos estado viendo. Había, vamos a ver adelante otros grupos, pero ahorita estamos hablando de los valdenses. Había un grupo, los valdenses, que fueron dirigidos por Pedro Baldo. Estos se separaron
prácticamente se salieron de la civilización de las metrópolis y buscaron las montañas de los Alpes al norte de Italia. Y allí ellos no solo se asentaron, sino que ellos se extendieron. Dos de las primeras, escuchen, inquisiciones comenzaron con el Papa Alejandro III, más o menos en el año 1179, y el Papa Lucio III en el año 1184, y sin duda alguna fueron en contra de los valdenses. Inquisiciones en contra de los valdenses. Y hermanos, hasta el día de hoy hay iglesias que reclaman provenir de los valdenses. Estuve en Nicaragua hace un buen tiempo y por allá por la región de Bluefield, en el Atlántico, me sorprendió. Nunca había visto yo las iglesias, ¿cómo le llaman? Iglesias moravas o moravias, no, moravas, la iglesia morava. Y ellos ahí están asentados en Nicaragua, en la parte norte, y ellos reclaman venir de los valdenses. Pedro Baldo huyó siendo perseguido por la iglesia católica romana hasta Polonia, en la misma frontera con Rusia, donde después de 57 años de ministerio, él murió. Bueno, llegamos entonces al final del siglo XII. Mañana continuaremos con el siglo XIII.